Hola, buenas tardes. Somos del equipo 1. Nuestro proyecto utilizamos la base de datos SQL Server. Aquí podemos ver los scripts que utilizamos para la creación de tablas, certificados de autor, sus relaciones, las citas, doctores. Para explicarlo un poco más a detalle, voy a abrir el diagrama de entidad-relación que tenemos por acá. Bien, partiendo de nuestro diagrama de relación, nuestra tabla principal es la tabla de doctores. Esta tabla nos va a permitir el acceso al sistema. Aquí agregamos un campo que nos va a servir para distinguir los roles, el cual es el isAdmin. Este nos va a ayudar para cuando el usuario sea administrador, va a poder asignar o más bien va a poder acceder a la creación, modificación o bajas de los respectivos catálogos de horarios y certificados. En caso de que el usuario no sea un doctor, solamente va a poder dar de alta pacientes, agregar registros al historial médico y consultar o registrar alguna cita. Bien, las relaciones que utilizamos es de la tabla doctores para los certificados, es una relación de muchos a muchos. Para poder manejar los datos, agregamos una tabla mapeo llamada certificados doctor. Esto debido a que un doctor puede tener muchos certificados y un certificado puede pertenecer a uno o más doctores. El mismo caso aplica para el tema de los horarios. Un doctor puede tener uno o más horarios y un horario de trabajo puede ser el mismo para uno o más doctores. Por eso también agregamos nuestra tabla mapeo de horarios doctor para mantener esa relación de muchos a muchos. En el caso de los pacientes, aquí la relación es diferente. Es una relación de uno a muchos. Es decir, que un doctor puede tener muchos pacientes, pero un paciente solamente puede tener el seguimiento con un solo doctor. En el caso de los pacientes, su respectivo historial médico también es una relación de uno a muchos. Es decir, un paciente puede tener muchos registros en su historial médico, pero un registro médico solamente puede pertenecer a un paciente. En el caso de las citas, es el mismo tipo de relación de uno a muchos, donde un doctor puede tener una o más citas en el transcurso del día, pero una cita solamente puede estar asignado a un doctor. No es posible que se estén empalmando. Vamos a pasar a la parte del código. Este lo estamos utilizando con la herramienta Visual Studio, el lenguaje C#. Aquí estamos haciendo uso de la arquitectura multicapas. Tenemos la capa de presentación, nuestra capa de negocio, nuestra capa de datos. Vamos a enfocarnos primero en la de datos y posteriormente explicamos las demás. Bien, para este caso habilitamos una extensión, una clase abstracta de apoyo para la comunicación de base de datos y código, en el cual internamente el lenguaje de C# ya tiene un paquete especial dedicado para las conexiones a SQL Server, por lo cual no batallamos tanto en hacer la conexión a la base de datos. Tenemos este método directo, el cual nos permite, a través de una cadena de conexión, la cual tenemos en las configuraciones, asignarle la relación y posteriormente abrir la conexión cada vez que se requiera. Cuando este deje de utilizarse, la conexión se cierra en automático. Habilitamos 3 métodos de consulta para hacer la comunicación entre bases de datos y código. La principal está enfocada para ejecutar comandos o store procedures sin regresar a algún tipo de dato. Está pensado para el uso de consultas que requieran hacer una modificación de datos, ya se hace un update o la eliminación de datos, en el cual es un delete. En este caso, la conexión la estamos utilizando de esta forma. Aquí tenemos nuestro método que nos va a abrir la conexión. Este tipo de encapsulamiento es un destructor, se le conoce en el lenguaje de programación. Todo lo que se abre la conexión, se crea el objeto y una vez que finalice el bloque, se destruye todo lo que esté dentro. Esto para no tener residuos y el tema de bases de datos para no dejar conexiones abiertas
y poder provocar en algún futuro algún deadlock o algún timeout por temas de conectividad. Es para mantener el performance lo más ligero posible. El segundo tipo de método que habilitamos es un método pensado para consultas. Este método recibe un tipo de dato genérico, puede ser de cualquier tipo de dato, y regresa una lista de ese mismo tipo. Para este mapeo utilizamos una herramienta que se llama Dapper, el cual es un micro ORM. Este ORM es un mapeador de datos, es decir, que el objeto que le pasemos en este método tiene que coincidir con el nombre de las tablas de la base de datos. Habilitamos un tercer método que de momento no lo estamos utilizando, pero a futuro se va a contemplar. Este está pensado para cuando se requiera llamar más de 2 consultas o más de 3 consultas, es multiconsultas. Lo que hace es que se pueden estar enviando en un solo query o en un solo store procedure n cantidad de consultas y mapearlo a una lista de objetos, donde cada objeto puede ser diferente o inclusive una lista de más objetos. Esto dependerá de la complejidad que se utilice en el query. Ahora, esto de momento no está utilizado, pero se planea implementar para el tema de reportes. Bien, validando en el sistema, vamos a empezar a correrlo para ir poco a poco mostrando la funcionalidad contra lo que se está viendo en funcionalidad. Al iniciar nuestra aplicación, está pensado para dos tipos de perfiles. Un perfil genérico, abierto al público, donde lo primero que se encontrará va a ser información, una pestaña para ver la información de los psicólogos, a poder agendar una cita y tener información concreta y sólida sobre el TEA, el cual es el trastorno del espectro autista. Esta pantalla se puede ir actualizando al paso del tiempo conforme se vaya requiriendo, pero aquí podemos encontrar un poco de contexto sobre las características, los tipos, algunos diagnósticos, perspectivas, tratamientos, manejos, algo que pueda incitar a dar más conocimiento, a indagar un poco más sobre este tema. Vamos a enfocarnos en el tipo de doctor, es decir, ya una vez que yo quiero entrar al sistema, vamos a acceder como administradores para ver los manejos de catálogos. Bien, ya entramos al sistema como tal, con un perfil tipo administrador. Vamos a dar de alta el catálogo de certificados. Aquí ya tenemos creado uno, el cual si nos vamos a la base de datos en la consulta, podemos ver que ya es el mismo que tenemos aquí. Vamos a estar creando, modificando, borrando, haciendo consultas con filtro para ir viendo la conectividad del sistema con la base de datos. Vamos a empezar creando un nuevo certificado. Le vamos a poner de título licenciatura en psicología, por ejemplo, en la facultad de psicología. Bien, le vamos a dar en guardar, nos dice que se ha creado exitosamente y aquí podemos ver que ya se registró esa información del certificado que acabamos de crear. Si nos vamos a la base de datos, podemos ver que efectivamente la conectividad está funcionando, se acaba de registrar un nuevo elemento. Este mismo, por ejemplo, lo podemos modificar, lo podemos editar. Aquí en lugar de que sea FAXPI, vamos a ponerle, no sé, facultad de psicología y le vamos a dar en guardar. Aquí nos dice que el certificado se ha editado exitosamente y corroboramos que efectivamente se realizó el cambio. También podemos proceder a hacer alguna eliminación de un registro. En este caso vamos a eliminar los dos. Perdón, hay que seleccionar el registro que hay que eliminar y ahora sí, posteriormente se elimina. Si revisamos en la base de datos, los registros se han eliminado exitosamente. Vamos a agregar uno de prueba, cuál va a ser una licenciatura en psicología
pedagogía en la Facultad de Psicología. Y vamos a agregar uno más, que es psicología en general. Vamos a engordar, ok. Guardando. Bien, ahora tenemos un buscador. Este buscador lo estará realizando en base a la columna de título, que es el nombre del certificado que estamos buscando. Entonces podemos poner alguna palabra clave, por ejemplo, PCI de psicología, y al filtrarlo nos damos cuenta que de momento no hay una consulta como tal. ¿Por qué? Porque está detectando mayúsculas y minúsculas. Este cambio también lo vamos a contemplar más adelante para que no haya necesidad de identificarlo. Pero en dado caso de que no tengamos algo que filtrar o quisiéramos buscar todos los registros que tenemos, simplemente el espacio en blanco le damos en buscar y nos va a traer todos los registros. Esto es por la parte de funcionamiento. Vamos a ver el código, cómo funciona esta parte. Regresamos a Visual Studio, habíamos mencionado los métodos que utilizamos para las consultas. Vamos a buscar específicamente el que utilizamos para los certificados, que aquí tenemos nuestra carpeta DA, que es Data Access. Tenemos certificado Data Access, el cual aquí estamos haciendo uso de la herencia para poder implementar los métodos que ya previamente vimos. Tenemos un método que se utiliza para crear un certificado, el cual recibe un título y una institución. De momento estamos utilizando Store Procedures. Si revisamos, aquí estamos viendo el método de consulta que no necesita regresar datos porque apenas se va a crear, el cual está implementado para crear un certificado. Por esta parte recibimos adicionalmente el ID del certificado, esto para poder hacer el update. Aquí solamente necesitamos el ID para poder hacer el eliminado del dato. Y aquí lo que les mencionaba, este es el segundo tipo de dato. Aquí no necesita algún parámetro para funcionar. Simplemente va a ir a consultar todos los certificados que existan y aquí se está recibiendo como un tipo de dato genérico. Si nos vamos a la implementación, aquí está cargando, aquí ya estamos en la capa de presentación. En esta parte de la presentación, primero vamos a empezar por nuestro objeto, nuestra entidad de certificado, el cual nos va a facilitar el manejo de la lógica a través de propiedades para las posteriores validaciones que lleguen a ser necesarias. Para esto nosotros contemplamos el ID, el título y la institución, que son los datos que nos van a servir tanto para crear, para editar, para eliminar o simplemente para poder mostrar la información. Para poder tener ese enlace entre la capa de presentación y la capa de datos, estamos utilizando un package de una entidad llamada certificado de A, que es nuestra clase de acceso de datos. Todo lo que mandemos, todo lo que necesitemos en comunidad para mandar llamar de presentación, perdón, de datos a negocio, lo vamos a estar utilizando a través de nuestra instancia certificado de A. Bien, entonces para crear un certificado ya tenemos la instancia necesaria. Simplemente hay que mandar llamar el método y posteriormente asignarle los parámetros correspondientes, tanto para la creación, la edición y el borrado. Aquí podemos ver que el objeto que previamente mencionábamos, que era certificado, nos ayuda o nos va a hacer el tipo de dato que nos va a regresar nuestro modelo genérico que teníamos previamente en nuestra capa de datos. Esta T de genérico va a ser la herramienta o el objeto que va a tomar para poder llenar los datos. Es decir, que el Store Procedure que tenemos aquí, que lo podemos ver de esta forma. Por ejemplo, la consulta, que es tal cual un select, es como el que tenemos aquí.
podemos ver que los campos, que es el ID, el título y la institución, tienen exactamente el mismo nombre que nuestro objeto certificado, el cual va a poder permitir el enlace del ID, del título y de la institución, siempre y cuando tengan exactamente el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Ahora, para el tema de la presentación, aquí tenemos nuestro formulario, es administrador. En este caso lo pusimos en la parte de administrador para el ejemplo. Aquí podemos ver las funcionalidades que tenemos para cada uno de los botones, por ejemplo el de agregar. Están aquí. Tenemos para el botón de consulta, para el botón del refresh, para el botón del borrado, cada uno con su respectiva funcionalidad. Y para poder hacer el enlace entre la capa de presentación a la capa de negocios, estamos utilizando su respectivo empaquetador del certificado. En este caso, el certificado service, que es el que tiene los métodos que vamos a requerir para poder hacer el pop-up. En el caso de, para poder agregar o editar, estamos haciendo uso de un segundo formulario llamado pop-up certificado. Este pop-up certificado es el que tiene los campos de título y institución, el cual nos da el botón de guardado. Aquí podemos ver un poco ya más de lógica, donde inicializamos los datos y especificamos. ¿Sabes qué? Si el certificado es diferente de 0, quiere decir que ya existe y se va a editar. En caso de que sea igual a 0, es porque no existe y se va a crear uno nuevo. Para cada uno de los campos se va a estar refrescando el grid que teníamos en pantalla, el cual podemos ver en este método de aquí, que se van a ir a consultar los nuevos registros y posteriormente se refresca la pantalla como tal. Con esto concluimos este video. Muchas gracias por su tiempo.